El sobre llevaba 3 días sobre la mesita. Astrid Wayland lo miraba cada vez que pasaba junto a ella, pero nunca se atrevía a abrirlo. La carta de Mackenzie and Associates le parecía demasiado formal, demasiado importante para abrirla con las prisas entre el café de la mañana y el trayecto al trabajo. Esto es una tontería, murmuró para sí misma mientras cogía el sobre. Ábrelo, Astrid. Le temblaban los dedos al rasgar el pesado papel. Dentro había una hoja doblada con el escudo del bufete en la parte superior. Leyó la primera línea y, horrorizada, se hundió en el sofá. Lamentamos informarle del fallecimiento de Josephine Wayland y le invitamos a la lectura de su testamento. La abuela de Josie. Había estado enferma los últimos meses, pero Astrid no creía que fuera tan grave. La culpa la invadió con fuerza. No había visitado a su abuela después del divorcio, inmersa en sus propios problemas. Su divorcio de Thacker Pratlow había finalizado hacía exactamente 6 meses, pero emocionalmente aún estaba en proceso de recuperación. 10 años de matrimonio, 10 años de una vida en la que cada decisión, cada compra, cada movimiento requería la aprobación de su marido. ¿De verdad quieres gastarte tanto en un vestido? La voz de él seguía resonando en su cabeza. Cariño, ¿te das cuenta de que tenemos un plan de ahorro, verdad? ¿Y ese bolso? ¿En serio? Es 80% aire, no seas ingenua. Astrid arrugó la nariz, apartando el recuerdo. Thacker trabajaba como analista financiero y se consideraba un experto en todo lo relacionado con el dinero. Astrid ingresaba su sueldo en la cuenta común, cuyo acceso él controlaba. Los gastos de bolsillo, los presupuestos personales, todo pasaba por su aprobación. Lo hago por nosotros, por nuestro futuro, le gustaba decir. Quizá él mismo lo creía. 3 días después, Astrid estaba sentada en el despacho del abogado, intentando comprender lo que había oído. ¿Podría repetirlo, por favor? El abogado Mackenzie, un hombre demacrado de unos 60 años, sonrió pacientemente. Tu abuela te dejó toda su herencia, incluida su casa de Federal Hill y su cartera de inversiones. Después de impuestos, el importe de la herencia será de aproximadamente $1.200.000. Astrid sintió que la sangre se le agolpaba en la cara y luego retrocedía. La habitación parecía nadar ante sus ojos. No sabía que mi abuela tuviera tanto dinero. Josephine era una mujer muy prudente y una inversora de éxito. La voz del abogado era respetuosa. Ella recalcó expresamente en su testamento que podías disponer de la herencia como mejor te pareciera, sin condiciones. A su discreción. Aquellas palabras resonaron en la mente de Astrid mientras salía del despacho y se adentraba en las otoñales calles de Baltimore, bañadas por el sol. Libertad, independencia económica, algo que nunca había tenido con Thacker. Durante la semana siguiente, Astrid se despertó con una sensación de irrealidad sobre lo que estaba ocurriendo. Se quedó hasta tarde en el trabajo, como si tratara de convencerse de que nada había cambiado. Coordinadora de proyectos en una empresa de tecnología médica no era el puesto mejor pagado, pero le encantaba su trabajo por la oportunidad de marcar la diferencia. «Wayland, ¿te ha tocado la lotería?», le preguntó Marnie, su compañera, al notar la mirada perdida de Astrid durante la pausa para comer. «¿Qué te hace pensar eso? Tienes la cara de alguien que oculta algo y, sin embargo, te sientes tan condenadamente feliz». Astrid sonrió involuntariamente. Aún no le había contado a nadie lo de la herencia. Una parte de ella temía que ese dinero desapareciera en cuanto lo dijera en voz alta. «Solo un buen día, Marnie. Ya sabes, son cosas que pasan». «Sí», dijo incrédula. «Y por cierto, no te olvides de la conferencia de este viernes. Está todo listo, ¿verdad? Una conferencia sobre innovaciones en tecnología médica». Astrid asintió, pero se encogió de hombros. Era su primera gran tarea organizativa desde el divorcio y,
aunque ya había comprobado todos los detalles 3 veces, seguía sintiéndose ansiosa. «Todo está listo», respondió. Cada ponente había recibido un programa. Todos los materiales estaban impresos y el catering estaba confirmado. Marnie tarareó con aprobación y volvió a su ensalada. El viernes por la mañana, Astrid estaba de pie en la entrada del centro de conferencias, comprobando nerviosa la lista de participantes. La inscripción estaba en marcha, y de momento, todo iba sobre ruedas. Le llamó la atención un hombre que esperaba pacientemente apartado de la cola principal. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó acercándose a él. «Eso espero», sonrió él, y las arrugas de las comisuras de sus ojos se hicieron más visibles. «Reeves Hollingsworth. Voy a hacer una presentación sobre soluciones de software para la monitorización de pacientes». Astrid repasó rápidamente la lista. «Señor Hollingsworth, su presentación es a las 2, en la sala Magnolia. Si lo desea, puede dejar allí su material». «Solo Reeves, por favor», le tendió la mano. «Gracias por su ayuda, señorita Wayland». «Astrid Wayland», respondió ella estrechándole la mano. «Soy la coordinadora de esta conferencia». Algo en su mirada directa la avergonzó un poco. No era demasiado alto, 1,70 m, tenía el pelo castaño con canas en las sienes y una cuidada barba. «En ese caso, te buscaré después de la exposición, Astrid. Me gustaría conocer tu opinión». Asintió, sintiendo una excitación desacostumbrada. Durante toda la conferencia había estado demasiado ocupada para pensar en la extraña sensación que le había provocado aquella conversación. No fue hasta la noche, cuando la mayoría de los asistentes se habían dispersado, que se fijó en Reeves, de pie junto a la barra. «¿Qué tal ha ido?», preguntó acercándose. «Has organizado muy bien el acto», respondió él. «¿Y mi charla? ¿Estuviste allí?». «Sí», sonrió Astrid. «Me impresionó especialmente tu solución para la monitorización domiciliaria de pacientes con enfermedades crónicas». Se pusieron a hablar y de repente, Astrid se encontró hablándole de su trabajo con verdadero interés. Reeves demostró ser un buen oyente, atento, haciendo las preguntas adecuadas. Cuando el bar empezaba a cerrar, intercambiaron números. «Solo negocios», se convenció Astrid. Pero una voz interior, que, para su disgusto, seguía sonando como la entonación de Tucker, comentó irónicamente: «Es evidente que le interesas solo profesionalmente». En casa, Astrid permaneció sentada frente a su ordenador portátil durante largo rato, mirando la cuenta bancaria abierta. La herencia de su abuela ya había sido transferida y la cantidad que aparecía en la pantalla parecía irreal. Una parte de ella quería invertirlo todo inmediatamente en algún fondo ultraseguro, algo que Tucker aprobaría. Pero la otra parte, la que había empezado a despertar tras el divorcio, quería algo completamente distinto. ¿Qué haría la abuela Josie?, pensó Astrid. Josephine Wayland era una mujer fuerte, viuda a los 40 años y que se las arreglaba sola. Nunca dejó que nadie le dijera cómo vivir su vida. Astrid cerró el portátil y se recostó en la silla. Claro que debería haber sido sensata con su herencia, pero tal vez algo de ese dinero podría ser un símbolo de su nueva vida, algo que nunca podría permitirse mientras estuviera bajo el control financiero de Tucker. Esa noche soñó que la abuela de Josie sonreía y decía: «Vive la vida al máximo, hija mía, no por nadie más, sino por ti misma». Por la mañana, Astrid se despertó con un plan claro. Recorrió las páginas web de los concesionarios de coches hasta que se fijó en una imagen, un Aston Martin, gris plateado, elegante y completamente poco práctico. Tucker lo habría llamado una locura de derroche, y precisamente por eso era perfecto. El teléfono vibró, mostrando un mensaje entrante. De Reeves Hollingsworth. «Gracias por lo de anoche. Quizá te interese continuar la conversación durante la cena». Astrid sonrió y guardó el teléfono, sin contestar de inmediato. Hoy tenía otros planes.
Planes que empezaban con una visita a un concesionario de coches y terminaban con una compra que simbolizaba su nueva vida. Una vida sin tener en cuenta a Thacker Pratlow y su aprobación. Una vida elegida por ella misma. El concesionario Prestige Motors estaba situado en el norte de Baltimore, una zona que Astrid visitaba raramente. Thacker consideraba que los coches caros eran una pérdida de dinero. Un coche es un medio de transporte, no un indicador de estatus, dijo mientras se subía a su práctico Volvo. Astrid aparcó su viejo Honda Accord junto a una hilera de relucientes Bentley, Porsche y Aston Martin. Se sintió como una impostora, una mujer con vaqueros y un simple jersey en medio del lujo y la ostentación, pero un sentimiento obstinado crecía en su interior. Tenía derecho a estar aquí. Con la herencia de su abuela, podía permitirse cualquiera de estos coches. ¿Puedo ayudarle en algo?, le preguntó el consejero con una mirada de evaluación. Astrid se enderezó, cuadrando los hombros. Sí, me gustaría ver un Aston Martin, modelo DB11. El hombre enarcó ligeramente las cejas, la única expresión de sorpresa que se permitió. Por supuesto, permítame mostrarle nuestras opciones. Astrid pasó las 2 horas siguientes mirando las distintas configuraciones y colores. El asesor, que se presentó como Vincent, se fue descongelando al ver su genuino interés y sus preguntas concretas. Cuando llegó el momento de la prueba de conducción, Astrid sintió que el corazón le latía más deprisa. Hacía tiempo que no conducía un coche tan potente, admitió mientras se acomodaba en el asiento del conductor. No se preocupe, señora. Señorita, corrigió. Señorita Wayland. Señorita Wayland, sonrió Vincent. Este coche está diseñado para que sea un placer conducirlo. Simplemente siéntelo. Cuando el motor cobró vida bajo sus manos, Astrid sintió una extraña emoción. El coche respiraba y respondía a todos sus movimientos. Condujo con cautela por la carretera, acostumbrándose poco a poco a la respuesta de los pedales y la dirección. «Prueba la autopista», sugirió Vincent. «Te harás una idea de su verdadero carácter». En carretera abierta, Astrid se atrevió por fin a pisar el acelerador. El Aston Martin avanzó con tanta elegancia que se quedó sin aliento. Se sintió parte de algo increíblemente bello y poderoso. «Dios mío», exhaló. «Impresionante, ¿verdad?». Había orgullo en la voz de Vincent, como si hubiera diseñado personalmente el coche. Cuando regresaron al salón, la decisión estaba tomada. Astrid había elegido un DB11 gris plateado con interior de cuero azul oscuro, una combinación elegante que no gritaba riqueza pero destilaba una dignidad segura. 220.000, dijo Vincent la cifra final, con las opciones que elijas. La voz de Thacker sonó de inmediato en la cabeza de Astrid. ¿Estás loca? Podrías comprarte una casa con ese dinero. Eso es irresponsable, eso es... Me lo quedo yo, dijo en voz alta, acallando las imaginarias protestas de su exmarido. Excelente elección. Vincent le entregó el contrato. ¿Cómo piensas pagar? Astrid sacó el talonario de cheques. Hacía unos días había transferido parte de su herencia a una cuenta separada creada específicamente para esta compra. Yo haré el cheque. Cuando firmó el contrato, sintió que le temblaban los dedos, no de miedo, sino de emoción. No compraba el coche para impresionar a los demás. Lo compraba para ella, porque podía y porque quería. Cuando terminaron las formalidades, Vincent le entregó las llaves. «Felicitaciones por su compra, señorita Wayland. Estoy seguro de que no se arrepentirá de su elección». Astrid salió del salón sintiéndose extrañamente ligera. Tenía que volver dentro de 3 días para recoger el coche, contratar el seguro y matricularlo. Mientras conducía hacia su casa en su viejo Accord, reflexionó sobre lo sucedido. 10 años con Thacker le habían enseñado a refrenar sus deseos, a cuestionarse cualquier decisión que tuviera que ver con el dinero. Y ahora,
En un solo día, había gastado una cantidad de dinero que nunca antes se había planteado. «Has tirado el dinero», insistía la voz de Thacker en su cabeza. «No», replicó mentalmente. «He invertido en mi libertad». En casa, Astrid descubrió que aún no había respondido al mensaje de Reeves. Miró el teléfono pensativa. Otra decisión que debía tomar sola. «Gracias por la invitación. La cena me parece estupenda. ¿Cuándo y dónde?», tecleó. La respuesta llegó casi de inmediato. «Hay un restaurante estupendo con vistas al puerto de Blue Wave. ¿Qué tal mañana a las 7? Astrid aceptó, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. No había tenido una cita desde la universidad antes de conocer a Tucker. A sus 34 años, se sentía como una adolescente inexperta. A la noche siguiente, dedicó un tiempo inusitado a elegir su atuendo. En el pasado, Thacker había hecho a menudo comentarios sobre su vestuario, demasiado brillante, demasiado revelador. No creo que sea apropiado. Con el tiempo, se acostumbró a elegir colores neutros y estilos conservadores. Hoy decidió ponerse un vestido azul marino de espalda abierta, regalo de una amiga por su último cumpleaños que nunca había usado delante de Thacker. Reeves la esperaba a la entrada del restaurante. Iba vestido con un traje sencillo pero elegante, sin corbata. Su mirada, al ver a Astrid, se llenó de inconfundible admiración. «Estás guapísima», le dijo. «Gracias», dijo ella, luchando contra el impulso de alisar las inexistentes arrugas de su vestido. El restaurante era exactamente como se lo había imaginado, con ventanas panorámicas que daban al iluminado puerto de Baltimore y un aire de discreto lujo. Reeves eligió una mesa en la esquina desde donde tenía las mejores vistas. «Entonces», comenzó después de que hubieran pedido, «¿siempre has trabajado en tecnología médica?» «No», Astrid negó con la cabeza. «Empecé en marketing, pero después de casarme». Vaciló. «Hace unos años decidí que quería hacer algo más significativo. La tecnología médica me pareció un campo en el que podía ayudar de verdad a la gente». «Estoy totalmente de acuerdo», asintió Reeves. «Por eso elegí este campo cuando decidí cambiar de rumbo. Empecé en la industria del juego, ¿sabe?». La conversación fluyó con facilidad, sin las pausas incómodas ni la tensión que Astrid esperaba sentir. Reeves hablaba de su trabajo con auténtico entusiasmo. Dirigía un equipo de desarrolladores que creaban software para dispositivos médicos. «¿Qué hace cuando no está salvando vidas con código?», preguntó Astrid cuando les trajeron el plato principal. Reeves sonrió. «Yo no lo llamaría salvar vidas, pero me gusta la expresión. En mi tiempo libre me dedico sobre todo a leer, a veces corro por el paseo marítimo y, lo admito, colecciono viejos discos de vinilo». «¿De verdad?», sonrió Astrid. «¿De qué tipo?». «Sobre todo de jazz de los años 50 y 60, Miles Davis, John Coltrane, Billie Holiday». Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Qué te gusta?». Astrid dudó. A lo largo de los años de matrimonio con Tucker, sus aficiones habían ido quedando relegadas a un segundo plano. El club de lectura al que pertenecía, la fotografía, incluso los simples paseos por la ciudad, todo se había perdido en la rutina de la vida familiar y el trabajo. «Estoy redescubriéndome», responde con sinceridad. «Me he divorciado hace poco y es como si me estuviera redescubriendo a mí misma». La expresión del rostro de Reeves se volvió más atenta. «Puede ser aterrador, pero también muy emocionante», dijo suavemente. «Como una fase experimental». «Sí», asintió Astrid. «Exactamente así». Después de cenar dieron un paseo por el puerto. La noche era fresca y Reeves deslizó galantemente su chaqueta sobre los hombros de Astrid. «Gracias por esta agradable velada», dijo cuando se acercaban al aparcamiento. «¿Te importaría que lo repitiéramos alguna vez?». «Me encantaría», respondió Astrid, sintiendo una cálida sensación en su interior. Cuando él se inclinó para besarle la mejilla,
Ella sintió el ligero aroma de su perfume, algo amaderado con un toque cítrico. No se parecía en nada al aroma áspero y dominante de Thacker. De camino a casa, Astrid no dejó de sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía deseable, interesada. No encontraba la palabra exacta, pero se sentía bien. 3 días después, Astrid volvió a Prestige Motors para recoger su Aston Martin. Vincent la saludó con una sonrisa, como a un viejo conocido. «Señorita Wayland, su coche está listo. Permítame acompañarla». El Aston Martin estaba en la sala de exposición, brillando bajo los focos. Astrid sintió que se le aceleraba el pulso. «Es precioso», susurró. «Sí», asintió Vincent. «Es uno de los coches más elegantes que hemos vendido nunca. Permítame que le muestre de nuevo todas las características». Media hora más tarde, Astrid estaba al volante de su nuevo coche, conduciéndolo fuera de la sala de exposiciones. La sensación era surrealista, como si ella existiera en la vida más glamurosa de otra persona. «Ni siquiera puedes mantener este coche», refunfuñó en su cabeza el Thacker imaginario. «Seguro, mantenimiento, gasolina. ¿Has pensado en eso?» «Sí», respondió mentalmente. «Lo he calculado todo. No soy idiota, Thacker». Maniobrando con cuidado entre el tráfico de la ciudad, Astrid no se dirigió a su casa, sino a la de la abuela Josie, en Federal Hill. Aún no había decidido si viviría allí o la vendería, pero hoy quería mostrarle a su abuela, aunque solo fuera simbólicamente, en qué se había convertido su herencia. Aparcó ante la familiar fachada de ladrillo. Astrid salió del coche y se quedó mirando la casa. ¿Cuántos fines de semana había pasado aquí de niña mientras sus padres estaban ocupados trabajando? ¿Cuántas veces le había dicho la abuela Josie: «Nunca dejes que nadie te diga cómo tienes que vivir tu vida, pequeña»? El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Reeves. «Quería preguntarte cómo te va el día. Hemos terminado una fase importante de un proyecto y lo estamos celebrando en la oficina. Ojalá estuvieras por aquí». Astrid sonrió, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Luego hizo una foto de su nuevo Aston Martin delante de la casa de su abuela y se la envió con el pie de foto. «Un día lleno de cambios. Enhorabuena por completar la etapa». La respuesta llegó al instante. «Vaya, gran elección. ¿Es tuya?» «Sí», respondió ella. «Un pequeño regalo para mí misma. Impresionante. Espero que me dejes montarlo alguna vez». Astrid soltó una carcajada, sintiéndose extrañamente aliviada. Sin sermones sobre la responsabilidad fiscal, sin juicios implícitos ni púas, solo admiración genuina y bromas ligeras. «Tal vez», escribió, «si te portas bien». De vuelta a casa, Astrid permaneció largo rato frente al espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada en el reflejo tenía un aspecto diferente. La espalda más recta, los hombros más rectos y un brillo en los ojos que no tenía hace una semana. El fin de semana, ella y Reeves volvieron a encontrarse, esta vez para dar un paseo por el Museo de Arte de Baltimore. Él demostró ser un conversador atento que realmente escuchaba lo que ella tenía que decir, en lugar de limitarse a esperar su turno para hablar, como solía hacer Thacker. Cuando Reeves le cogió la mano delante del cuadro de Monet, Astrid no se apartó. El tacto era cálido, no exigente, sino más bien interrogante. «Eres muy guapa», dijo en voz baja, «y no solo en apariencia. Hay algo en ti que brilla en tu interior». «Gracias», respondió ella, sintiendo cómo un rubor inundaba sus mejillas. «No estoy segura de lo del resplandor, pero estoy trabajando en ello». El lunes por la mañana, Astrid se dirigió al trabajo en su coche nuevo. Al aparcar, se dio cuenta de que varios compañeros miraban el brillante Aston Martin con curiosidad. «¿De quién es?», oyó que le preguntaban al salir del coche. «Mío», respondió Astrid sintiendo un extraño placer en sus caras de sorpresa. Marnie silbó, acercándose.
Así que por eso parecías tan misteriosa. ¿La lotería? Una herencia, explicó Astrid sucintamente, de mi abuela. Y te la gastaste en un coche. Marnie sonaba sorprendida y encantada. Diablos, yo no lo habría hecho. Lo hice, dijo Astrid con calma. ¿Y sabes qué? Me siento increíble. A lo largo del día, notó que se movía de forma diferente, con más confianza, con una sensación de poder desconocida. Cuando el jefe de departamento le pidió que hablara sobre un nuevo proyecto, lo hizo de forma clara y articulada, sin disculparse por su opinión como había hecho antes. Después del trabajo, Astrid se reunió con Reeves en un pequeño café cerca de su oficina. Le habló de la herencia, de su decisión de comprar el coche y de cómo había cambiado su percepción de sí misma. Ni siquiera se trata del coche, explicó. Es que tomé una decisión, por mí misma. No tuve que depender del criterio de nadie. Reeves asintió comprensivo. A veces las cosas materiales son símbolos de un cambio interior, dijo. No hay nada malo en ello. Hablaron del futuro, los proyectos de él, los planes de ella, la posibilidad del viaje con el que siempre había soñado. Sentada frente a aquel hombre que parecía apreciarla tal y como era, Astrid sintió que la voz de Thacker se iba apagando en su cabeza. Quizá con la compra del Aston Martin no solo había adquirido un coche, tal vez se había comprado un nuevo comienzo. Hacía un mes que Astrid había comprado el Aston Martin. En ese tiempo, no solo se había vuelto más segura al conducir su coche de lujo, sino también más segura de su propia vida. La relación con Reeves se desarrolló de forma fluida y natural. Se veían 2 o 3 veces por semana, sin prisas ni forzar las cosas. El viernes por la noche, Reeves la llamó para ofrecerle cenar en Harborside, uno de los restaurantes más prestigiosos del puerto de Baltimore. Acabo de firmar un gran contrato, explicó. Quiero celebrarlo contigo. Me parece estupendo, contestó Astrid, sintiendo una cálida emoción al saber que él quería compartir su éxito con ella. ¿A qué hora? A las 8, y yo te recojo. No hace falta, objetó ella con una sonrisa. Conduciré mi Aston. Quiero sentirme como una estrella de cine conduciendo hasta la entrada de un restaurante como este. Reeves se rió al otro lado de la línea. De acuerdo, señorita Bond. Entonces nos veremos allí. Por la noche, Astrid llevaba un elegante vestido negro con un profundo pero elegante escote en la espalda. Un vestido que se había comprado recientemente como parte de su nueva vida. Joyas finas de plata, zapatos de tacón alto pero cómodos y un pequeño bolso de mano completaban el look. Al mirarse en el espejo, se da cuenta de cómo ha cambiado en los últimos meses. Su encorvamiento ha desaparecido, sus ojos brillan, incluso sus rasgos faciales parecen más nítidos. Cuando se sentó al volante del Aston Martin, sintió el familiar placer de tocar la tapicería de cuero del volante. El trayecto hasta Harborside duró unos 20 minutos y Astrid saboreó cada segundo, sintiendo cómo la envolvían el lujo y la potencia del coche. Al llegar al restaurante, entregó las llaves al joven aparcacoches, que no pudo ocultar su admiración al ver el coche. «Vaya, señora, es un coche estupendo», exclamó al recibir las llaves. «Gracias», respondió Astrid con una sonrisa, sintiéndose un poco orgullosa. Reeves ya la esperaba dentro. Cuando ella entró, su mirada se volvió más cálida y su sonrisa más amplia. Se levantó para salir a su encuentro, mirándola involuntariamente con admiración. «Estás guapísima», dijo besándole la mejilla. «Tú también», respondió ella con sinceridad. Reeves llevaba un traje azul oscuro que resaltaba perfectamente su físico. «Enhorabuena por el contrato. ¿Me cuentas los detalles?» El camarero los acompañó a una mesa junto a la ventana que daba al puerto iluminado. Astrid se detuvo un momento, admirando las luces que se reflejaban en el agua oscura. Era el mismo Baltimore que siempre le había gustado, pero que apenas había visto en los últimos años de su matrimonio.
Thacker prefería pasar las tardes en casa, pues consideraba que los restaurantes eran un despilfarro de dinero. Después de pedir, Reeves le habló de su nuevo proyecto, desarrollar un programa informático para controlar el estado de los pacientes cardiovasculares. El sistema hará un seguimiento de las constantes vitales y avisará de posibles crisis antes de que se produzcan, explicó con auténtico entusiasmo. Esto podría salvar miles de vidas. Eso es muy importante, convino Astrid. Y me alegro de que haya sido tu empresa la adjudicataria. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Hablaron de trabajo, de planes para el fin de semana, de una nueva exposición en el Museo de Arte de Baltimore. Reeves contó una anécdota divertida sobre su sobrino, y Astrid se rió, sintiéndose relajada y feliz. Fue en ese momento cuando vislumbró una figura familiar que entraba en el restaurante. Un hombre alto, con el pelo rubio oscuro peinado hacia atrás y vestido con un traje gris impecable. Thacker. A su lado caminaba una elegante mujer rubia con un vestido rojo. Astrid sintió que sus hombros se tensaban. Una voz interior suplicó al destino que Thacker no se fijara en ella. La última vez que se habían visto había sido en la última reunión con los abogados sobre el divorcio, y no había sido el recuerdo más grato. ¿Va todo bien?, preguntó Reeves, notando el cambio en su rostro. Sí, es que... empezó, pero no tuvo tiempo de terminar. ¿Astrid? La voz de Thacker llegó desde muy cerca. Estaba de pie junto a su mesa, cogiendo la mano de su compañera. ¡Qué sorpresa! Thacker. Astrid hizo lo posible por mantener la voz neutra. Hola. No esperaba verte por aquí. Su tono tenía una leve nota de superioridad. Ese no es tu estilo, ¿verdad? Antes de que ella pudiera responder, Thacker desvió la mirada hacia Reeves. Y tú debes de ser el nuevo amigo de Astrid. Thacker Pratlow, ex marido, le tendió la mano. Reeves Hollingsworth, se presentó Reeves con calma, estrechando la mano tendida. Encantado de conocerle. La rubia que estaba junto a Thacker parecía ligeramente avergonzada. Y ella es Verónica, la presentó Thacker. Trabajamos juntos. Hola, asintió Astrid cortésmente. Que paséis una buena velada. Esperaba que aquello fuera el final de la conversación, pero Thacker no parecía dispuesto a marcharse. Por cierto, hoy te he visto en el aparcamiento, dijo, y en sus ojos apareció un brillo frío. ¿Es tu Aston Martin? Astrid sintió una punzada de alarma. Conocía demasiado bien aquel tono. Sí, respondió ella con sencillez. Impresionante, se estiró Thacker. No sabía que los coordinadores de proyectos ganaran tanto dinero. Recibí una herencia, dijo Astrid, lamentando haber sacado el tema en primer lugar. De la abuela de Josie. Ah, sí, asintió Thacker con una sonrisa comprensiva que no le llegó a los ojos. Y lo primero que hiciste fue gastarte 200.000 en un coche. Práctico, como siempre. Astrid sintió que el color le inundaba las mejillas, no de vergüenza, sino de rabia. Thacker siempre tenía la habilidad de hacerla sentir como una niña tonta con una sola frase. No tengo por qué rendirte cuentas de mis gastos, Thacker, dijo, tratando de mantener la voz firme. Claro que no. Levantó las manos en un gesto conciliador. Es que me sorprende. Todos estos años que estuvimos juntos, siempre te preocupabas por el dinero, por el futuro, por si tendríamos suficiente para la jubilación. Y ahora, después de apenas conseguir la herencia... Thacker, la voz de Verónica sonaba suplicante. Nuestra mesa está lista. Un momento, cariño. Le hizo un gesto con la mano sin apartar los ojos de Astrid. Sabes, Astrid, siempre he dicho que bajo tu máscara de chica sensata y ahorradora eras una auténtica derrochadora. Ahora veo que tenía razón. Astrid apretó los puños bajo la mesa. Podía sentir cómo los viejos complejos que tanto ansiaba dejar atrás volvían a asomar la cabeza. Thacker, la voz de Reeves sonaba tranquila pero firme. Creo que tienes un compañero esperándote.
Sí, claro, sonrió Thacker. No molestaré en su romántica velada. Estaba a punto de marcharse cuando su mirada se posó de nuevo en Astrid, y algo parecido al resentimiento brilló en sus ojos. $200,000, dijo más alto de lo necesario, de modo que las cabezas de las mesas vecinas se giraron en su dirección. Te compraste un coche de $200,000 con un dinero que podría haber servido para nuestro futuro juntos si no hubieras decidido arruinarlo todo. Astrid se quedó paralizada, estupefacta ante aquel arrebato repentino. Thacker siempre había controlado cuidadosamente sus emociones en público, prefiriendo el frío sarcasmo a la agresión abierta. ¿Qué? Thacker, nos divorciamos hace 6 meses. Recibí la herencia un mes después del divorcio. ¿Qué tiene eso que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Su voz se hizo aún más fuerte. 10 años, Astrid. 10 años enseñándote a manejar el dinero, 10 años invirtiendo en nuestro futuro mientras tú te gastabas todo lo que ganabas. Era tan injusto que dejó a Astrid sin aliento. Thacker había insistido en que ella ingresara su sueldo en la cuenta común. Era él quien controlaba todas sus compras, todos sus gastos. Thacker, basta, suplicó Verónica, muy avergonzada. La gente está mirando. ¡Que miren!, exclamó, sin dejar de mirar a Astrid. Que la vean gastarse 200,000 en un coche que perderá la mitad de su valor en 5 años, con mi dinero. ¿Con tu dinero? Astrid encontró por fin la voz. Es la herencia de mi abuela, Thacker. Una mujer a la que ni siquiera te molestaste en visitar una sola vez en todos los años que estuvimos casados. Si siguiéramos casados, ese dinero iría a nuestro presupuesto común, replicó. Pediste el divorcio a propósito, sabiendo que heredarías. Esta acusación era tan absurda que Astrid no encontró respuesta. Miró al hombre con el que había vivido 10 años y no lo reconoció. O tal vez era al revés. Estaba viendo a su verdadero yo por primera vez. A su lado, Reeves se levantó en silencio. Era más bajo que Thacker, pero parecía más imponente. Thacker, dijo en voz baja pero clara. Eres analista financiero, ¿verdad? Thacker parpadeó, confuso por el repentino cambio de tema. Sí, ¿y qué? Entonces deberías saber que la herencia de un divorcio no es legalmente un bien adquirido en común, dijo Reeves. Es un hecho jurídico evidente. Astrid no tenía por qué compartir ese dinero con usted aunque siguieran casados. Thacker guardó silencio por un momento, claramente sin esperar semejante argumento. No se trata de tecnicismos legales, dijo al fin. ¿Entonces de qué se trata?, preguntó Reeves, todavía tranquilo. ¿Es que no puedes aceptar que Astrid tome ahora sus propias decisiones, o que esas decisiones no requieran tu aprobación? Astrid observó este intercambio de comentarios con la respiración contenida. Reeves no levantaba la voz ni se mostraba agresivo, pero cada una de sus palabras era precisa y daba en el blanco. No sabes nada de nuestra relación, siseó Thacker. Sé lo que estoy viendo ahora mismo, replicó Reeves. Un hombre que humilla públicamente a su exmujer por atreverse a gastar su propio dinero como mejor le parece. Eso dice mucho, Thacker. El encargado del restaurante se acercó a su mesa, preocupado por el ruido. Caballeros, ¿tenemos algún problema? No hay ningún problema, respondió Reeves. El señor Pratlow ya se iba a su mesa. Thacker parecía querer decir algo más, pero la mirada del gerente y la expresión de súplica en el rostro de Verónica parecieron despejarle. Disfrute de la cena, dijo con una sonrisa forzada. ¿Y su coche? Cuando por fin se marcharon, Astrid exhaló, dándose cuenta ahora de que apenas había respirado en todo el tiempo. Lo siento, le dijo a Reeves. No esperaba verle aquí. No tienes por qué disculparte, respondió él cogiéndole la mano. ¿Se encuentra bien?, pensó Astrid por un momento. Antes, después de esos enfrentamientos con Thacker, se había sentido desolada, culpable, cuestionándose cada decisión que tomaba. Pero ahora... Sí,
dijo con leve sorpresa. Me encuentro bien, solo aturdida. No creí que pudiera actuar así. Algunas personas no pueden manejar la pérdida de control, observó Reeves. Sobre todo si el control era la base de la relación. Astrid asintió, sintiendo con qué precisión había descrito su matrimonio con Tucker. El control era lo que era. No preocuparse, no luchar por un futuro compartido, solo control. Gracias por defenderme, dijo. Pero podría haberlo hecho yo sola. Lo sé, sonrió Reeves. No podía quedarme de brazos cruzados cuando decía semejantes tonterías. Por cierto, no estaba fanfarroneando sobre el aspecto legal de las cosas. Una herencia no cuenta como propiedad adquirida conjuntamente, ni siquiera en un matrimonio, a menos que existan condiciones especiales. Tucker lo sabe, dijo Astrid. Él solo dejó de hablar, tratando de encontrar las palabras. ¿Manipuló la situación?, sugirió Reeves. ¿Intentando hacerte sentir culpable por no estar ya bajo su control? Exacto, suspiró Astrid. Siempre había funcionado. Me sentía culpable, cuestionaba mis decisiones. Durante años había dejado que él determinara lo que podía o no podía permitirme. Incluso ahora, cuando gritaba por el coche, una parte de mí quería justificarme, explicarle por qué tenía razón. Pero no lo hiciste, dijo Reeves en voz baja. No, asintió Astrid sintiéndose repentinamente orgullosa. No lo hice. El resto de la cena transcurrió en silencio, aunque Astrid captó miradas ocasionales de otras mesas. Evidentemente, la escena con Tucker no había pasado desapercibida, pero, por primera vez en su vida, casi le daba igual lo que pensaran los demás. Había pasado una velada agradable con un hombre que respetaba sus decisiones y había disfrutado de cada momento. Después de cenar, salieron al paseo marítimo. El aire de la noche era fresco y fresco, las luces del puerto se reflejaban en el agua oscura. ¿Sabes?, dijo Reeves mientras caminaban tranquilamente por el muelle, me gusta mucho tu coche. No porque sea caro o prestigioso, sino porque dice muchas cosas de ti. ¿Qué cosas?, preguntó Astrid con curiosidad. Que aprecias la belleza, que no tienes miedo a destacar, que estás dispuesto a invertir en tu propio placer, hizo una pausa, y que ya no dejas que las expectativas de los demás determinen tus decisiones. Astrid sintió que el corazón se le llenaba de calor. Reeves no veía lo que había hecho como una imprudencia, no como una derrochadora, sino como una afirmación de independencia. Y tenía razón, eso era lo que el coche significaba para ella. ¿Y si te ofrezco llevarte?, preguntó sacando las llaves del bolso. Ahora mismo. A Reeves se le iluminaron los ojos. Me encantaría. Volvieron al restaurante, donde Astrid recogió su Aston Martin del aparcacoches. Cuando se puso al volante, sintió una sensación familiar de poder y libertad. Reeves se acomodó en el asiento del copiloto y recorrió el interior con admiración. ¿A dónde vamos?, preguntó. A cualquier sitio, dijo Astrid, arrancando el motor. La noche acababa de empezar. Condujo por la carretera de la costa, saboreando la suave potencia del coche. La sensación de tener el control de aquel magnífico coche la llenaba de confianza. Tucker podía pensar lo que quisiera, podía juzgar sus decisiones, podía intentar hacerla dudar de sí misma, pero ya no tenía poder sobre su vida. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que Reeves la miraba con indisimulada admiración. ¿Qué?, preguntó sonriendo. Tú, respondió él con sencillez. Eres hermosa cuando te sientes fuerte. Astrid rió, acelerando el paso. El viento entraba por la ventana entreabierta, despeinándola, pero no le importaba. Por primera vez en años se sentía verdaderamente libre. Condujeron a lo largo de la costa hablando de todo y de nada en particular.
Reeves habló de su infancia en un pequeño pueblo de Maryland, de cómo se había enamorado de los ordenadores cuando era adolescente, de sus sueños de utilizar la tecnología para ayudar a la gente. Siempre he querido viajar, admitió Astrid, conocer otros países, otras culturas, pero Tucker pensaba que era una pérdida de dinero. ¿Para qué ir a Europa si puedes ver un documental en HD?, decía siempre. ¿Y a dónde te gustaría ir primero?, preguntó Reeves. Italia, respondió ella sin dudarlo. Florencia, Roma, Venecia. Arte, historia, comida. Suena maravilloso, asintió Reeves. Deberías hacerlo. Ahora no hay nada que se interponga. Sí, asintió Astrid. No hay nada que se interponga. Regresaron a la ciudad pasada la medianoche. Astrid detuvo el coche frente a su casa, sintiéndose extrañamente indecisa. Su relación con Reeves se había desarrollado lentamente. Algunos besos, cogerse de la mano, pero nada más. Ella apreciaba eso, apreciaba que él se hubiera tomado su tiempo, dejándola acostumbrarse a una nueva relación después de 10 años con Tucker. Gracias por esta noche, dijo Reeves. Incluso con los giros inesperados. Gracias, respondió Astrid. Por los ánimos. Se inclinó hacia ella y la besó con suavidad, no de forma exigente, sino como pidiendo permiso. Astrid respondió al beso, sintiendo calor en su interior. ¿Te veré mañana?, preguntó Reeves cuando por fin se separaron. Lo haré, sonrió Astrid. Entró en la casa, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Enfrentarse a Tucker había sido desagradable, pero al mismo tiempo liberador. Había visto su verdadero rostro, su incapacidad para aceptar que ya no controlaba su vida. Y se mantuvo fuerte, no dejó que los viejos patrones de culpa y duda se apoderaran de ella. Astrid se acercó a la ventana y miró su Aston Martin aparcado frente a la casa. Plateado a la luz de la luna, parecía simbolizar su nueva vida, una vida en la que tomaba sus propias decisiones, en la que no necesitaba la aprobación de nadie más que la suya propia. ¿Qué diría la abuela Josie?, pensó Astrid, y casi pudo oír su voz. Estoy orgullosa de ti, niña. Por fin has encontrado tu camino. La mañana del domingo recibió a Astrid con un suave sol otoñal que brillaba a través de las cortinas sueltas. Se tumbó en la cama, repasando los acontecimientos de la noche anterior. El enfrentamiento con Tucker en el restaurante, las acusaciones de éste, su propia reacción, todo aquello debía ser analizado. Con una taza de café en la pequeña cocina, trató de ordenar sus sentimientos. Sorprendentemente, en lugar de la culpa y la inseguridad habituales, se sintió ¿tranquila? En realidad, no. Más bien claridad. Era como si la cortina que había ocultado durante años la verdadera naturaleza de su relación con Tucker hubiera caído por fin, permitiéndole ver las cosas bajo su verdadera luz. Su teléfono vibró. Un mensaje de Reeves. Buenos días. ¿Cómo te sientes después de lo de anoche? Una pregunta sencilla, pero con una preocupación genuina. No era controladora ni sentenciosa, solo afectuosa. Mejor de lo que esperaba, respondió, sorprendentemente tranquila. 3 puntos aparecieron y desaparecieron, y luego volvieron a aparecer. Me alegro. ¿Quieres hablar de ello durante el almuerzo? Conozco un buen sitio en Patterson Park que sirve unos sándwiches estupendos. Astrid sonrió. Me parece estupendo. ¿A qué hora? A las 12 pasaré a recogerte. Aceptó y colgó el teléfono sintiéndose ligeramente ansiosa. Con Reeves era fácil. Solo ser ella misma, solo hablar de sentimientos, solo disfrutar del momento. El contraste con la tensión que sentía constantemente con Tucker era enorme. Astrid pasó la mañana ordenando sus pertenencias en casa de su abuela, a donde se había mudado recientemente. El trabajo le ayudó a organizar sus pensamientos. Entre las viejas fotografías y los libros, encontró el diario de la abuela de Josie, un sencillo cuaderno de tapas marrones.
Al abrirlo, Astrid vio la pulcra caligrafía. Las anotaciones databan de finales de los 90, poco después de la muerte de su abuelo. «Hoy es el primer día de mi nueva vida», escribió Josie. «Es extraño estar sola después de 40 años de matrimonio, pero me las arreglaré. Siempre me las he arreglado». Astrid pasó los dedos por las líneas, sintiendo una inesperada conexión con su abuela. Ella también estaba empezando una nueva vida y aprendiendo a estar sola. La única diferencia era que la abuela había perdido a un ser querido y ella estaba liberada de una relación tóxica. A las 12, Reeves se detuvo en su modesto pero bien mantenido Mazda. Astrid bajó hacia él, mareada por la decisión que había tomado. Hoy no dejaría que el fantasma de Tucker envenenara su día. Patterson Park les recibió con los brillantes colores del otoño. La pequeña cafetería que había mencionado Reeves resultó ser un lugar acogedor con vistas al lago. Pidieron sándwiches y café y se sentaron en una mesa de la terraza. «Así que», comenzó Reeves cuando les trajeron el pedido, «¿de verdad estás bien después de lo de ayer?» Astrid vaciló, buscando las palabras. «Ya sabes, pensé que me iba a sentir fatal. Normalmente, después de este tipo de enfrentamientos con Tucker, me sentiría culpable, dubitativa, odiándome por no haber respondido correctamente». Tomó un sorbo de café. «Pero hoy, simplemente, darme cuenta de que es su problema, no el mío». «Es un gran paso», asintió Reeves. «Mucha gente necesita años de terapia para darse cuenta de ello después de una relación manipuladora». «A mí me vendría bien la terapia», admitió Astrid con una leve sonrisa. «Pero tienes razón, es un progreso. Por primera vez veía la situación desde fuera. Sus palabras, su comportamiento. No se trataba de mí, sino de su incapacidad para aceptar su pérdida de control». Reeves asintió en silencio, escuchando atentamente. Ese rasgo, la capacidad de escuchar de verdad sin interrumpir ni intentar ofrecer una solución, era una de las cosas que lo diferenciaban de Tucker. «Siempre pensé que teníamos problemas de comunicación», continuó Astrid, «que si le explicaba bien mis sentimientos, lo entendería. Pero ayer me di cuenta de que nunca quiso entender. Quería controlar». «La gente que tiende a controlar suele disfrazarlo de cariño», observó Reeves. «Lo hago por tu bien». Es una frase clásica de manipulación. «Exacto», exclamó Astrid. «Siempre decía que se preocupaba por nuestro futuro financiero, que yo no entendía la importancia de la planificación. Y yo me lo creía. Pensaba que en realidad él era más sensato, más previsor. Y en realidad le gustaba el poder que le daba el dinero», terminó Reeves. «Sí», suspiró. «Y lo triste es que dejé que ocurriera. Al principio parecía tan conveniente. Él conoce las finanzas, que tome las decisiones. Pero poco a poco fui perdiendo la voz cuando se trataba de dinero. Y no solo de dinero». Comieron en un cómodo silencio, observando a los patos en el lago. Astrid se sintió extrañamente aliviada de haber expresado sus pensamientos en voz alta. Era como si decirlos la liberara del poder del pasado. «¿Sabes?», dijo Reeves mientras terminaban el café. «Admiro la forma en que estás manejando esta situación. Mucha gente se cerraría en banda tras una relación así, temerosa de volver a confiar». «Yo sí», admitió Astrid. «Una parte de mí siempre está esperando una trampa, buscando señales de control, de manipulación. Contigo, con otras personas, en todas partes». «Es normal», dijo Reeves en voz baja. «La confianza no surge en un chasquido de dedos, crece gradualmente». «Gracias por entenderlo», le sonrió. Después de comer, pasearon por el parque, hablando de todo. Reeves contaba anécdotas divertidas de su trabajo. Astrid compartía sus planes para la casa de su abuela. Ni una sola vez trató de aconsejarla o decirle lo que tenía que hacer. Se limitó a escucharla y apoyarla. El lunes, Astrid se dirigió al trabajo en su Aston Martin, sintiéndose más segura que nunca.
Sin embargo, al entrar en la oficina, sintió de inmediato que algo iba mal. Sus compañeros cuchicheaban y la miraban con extrañeza. Marnie, normalmente simpática y habladora, solo le dedicó una breve inclinación de cabeza. ¿Va todo bien?, preguntó Astrid acercándose a su mesa. Por supuesto, respondió Marnie sin levantar la vista del monitor. ¿Por qué lo preguntas? Es que hoy hay un ambiente extraño. Marnie se encogió de hombros, insegura, y Astrid se dirigió a su mesa, sintiendo un creciente malestar. Una hora más tarde la llamaron para que viera al jefe del departamento, Gregory Hughes. Astrid comenzó tras los saludos formales. Me he enterado de que hay ciertos rumores. Ciertos rumores. ¿Rumores? Se puso tensa. Sí, Gregory parecía incómodo. Alguien ha difundido la información de que tu ascenso del año pasado no se debió tanto a tus cualidades profesionales como a otros factores. ¿Qué? Astrid sintió que la sangre se le subía a la cara. ¿Qué otros factores? Supuestamente diste información falsa sobre tus competidores, dijo Gregory con cuidado, eligiendo sus palabras. Y que tú prometiste utilizar tus contactos para conseguir grandes clientes, cosa que no hiciste. Astrid le miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. El ascenso del que hablaba lo había recibido únicamente por su trabajo en un proyecto que había valido a la empresa un contrato millonario. Es mentira, dijo con firmeza. ¿Quién está difundiendo estos rumores? Anónimamente, Gregory extendió las manos. Pero han llegado a la dirección. Yo personalmente no me lo creo, Astrid. Sé cómo trabajas, pero la dirección necesita una explicación, terminó ella por él. Sí. Al salir del despacho del supervisor, Astrid sintió que le temblaban las rodillas. ¿Quién podría haber difundido semejantes rumores? Pero en el fondo de su mente ya sabía la respuesta. Thacker. Solo él tenía motivos para intentar arruinar su carrera, su reputación. Volvió a su mesa, intentando mantener la calma. Repasó mentalmente sus opciones. Podía llamar a Thacker, exigirle explicaciones, amenazar con repercusiones legales. Pero eso sería exactamente lo que él quería. Una reacción, una confirmación de que aún podía influir en su vida. Durante la pausa para comer, Astrid decidió ir a un pequeño parque cercano a la oficina para despejarse. Allí llamó a Reeves para contarle la situación. Es una técnica habitual de los maltratadores, dijo él tras escucharla. Cuando pierden el control directo, intentan hacer daño de otras formas, a través de la reputación de conocidos mutuos. ¿Qué hago yo?, pregunta Astrid. Puedo demostrar que esas acusaciones son falsas, pero el mero hecho de tener que justificarme. No sigas sus reglas, aconseja Reeves. Quiere que gastes tu energía luchando contra él, refutando rumores. En lugar de eso, sigue haciendo tu trabajo a la perfección. La gente que de verdad importa te conoce a ti y a tus capacidades. Sus palabras tenían sentido. Astrid le dio las gracias y, tras calmarse un poco, volvió a la oficina. Pasó el resto del día concentrada en sus proyectos actuales, ignorando los susurros y las miradas. Por la noche, cuando llegó a casa, encontró un mensaje en el contestador de Laura Jenkins, amiga común de Thacker y ella. Astrid, hola. He oído cosas diferentes de Thacker. Quizás podríamos quedar, hablar. Llama. Astrid borró el mensaje, sintiendo una nueva oleada de ira. Así que no se había limitado al trabajo, también había llegado a sus amigos comunes. Me pregunto qué les estaría diciendo exactamente. Que había dilapidado su herencia. Que había cambiado su matrimonio por dinero. Que había encontrado un nuevo hombre justo después del divorcio. Todos estos pensamientos revoloteaban en su cabeza mientras preparaba la cena. El viejo patrón de la autorrecriminación trató de apoderarse de ella. Quizá me equivoqué de verdad. Quizá debería haber hablado antes con él de la herencia.
Quizás realmente empecé a salir con Reeves demasiado pronto. Astrid respiró hondo, tratando de calmarse. No, no había hecho nada malo. Había recibido la herencia después del divorcio. Tenía todo el derecho a disponer de ella como mejor le pareciera. Tenía derecho a empezar una nueva relación cuando se sintiera preparada. Thacker simplemente no podía aceptar que ella ya no estaba bajo su control. Al día siguiente, la situación en el trabajo no hizo más que empeorar. Marnie finalmente decidió hablar con ella. Astrid, no me creo los rumores, empezó con cautela, pero la gente dice que tu ex marido cuenta cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas?, preguntó Astrid cansada. Que usted lo manipuló durante los años de matrimonio, que le ocultaste problemas económicos, que usted tuviste una aventura antes del divorcio. Astrid sintió que algo en su interior se hacía añicos. No era solo un rumor, era una difamación directa a su reputación, a su carácter. Nada de eso es cierto, Marnie, dijo, tratando de mantener la voz firme. Thacker está intentando vengarse de mí por haber seguido adelante, por no tenerme más bajo su control. Eso es lo que pensaba, asintió Marnie. Solo quería que supieras lo que está pasando, y hay algo más. ¿Qué? Ha estado en contacto con Landon en compras. Se supone que son viejos amigos de la universidad. Y Landon, está en el comité para tu ascenso. Ahora todo tiene sentido. Thacker no solo estaba difundiendo rumores, estaba tratando deliberadamente de socavar su carrera usando sus conexiones. Gracias por decírmelo. Astrid apretó la mano de su amiga. Me ocuparé de ello. Durante todo el día intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la situación con Thacker. Por la noche, quedó con Reeves en un pequeño bar cercano a su casa. Después de contarle los nuevos acontecimientos, le preguntó, ¿cómo puedo parar esto? Está claro que no tiene intención de parar. Reeves hizo girar el vaso entre sus manos pensativo. Hay mecanismos legales, dijo. Lo que está haciendo podría considerarse difamación, sobre todo si afecta a tu carrera. ¿Estás sugiriendo que lo demandemos? Astrid frunció el ceño. Eso podría llevar meses, incluso años, y no hay garantías de que gane. No tienes por qué llevarlo a los tribunales, señaló Reeves. A veces basta con una carta formal de un abogado para poner fin a la conducta. Astrid se lo pensó. La idea parecía razonable, pero algo se lo impedía. No quiero que sepa que sus acciones me afectan, dijo finalmente. Eso es exactamente lo que quiere, una reacción. Lo entiendo, asintió Reeves, pero hay una diferencia entre una reacción emocional y proteger tu reputación, tu carrera. Discutieron sus opciones, sopesando los pros y los contras. Reeves ofrecía soluciones racionales sin tratar de insistir en su opinión, y Astrid lo agradeció. Por primera vez, sintió que su voz tenía el mismo valor en una relación, que se tenía en cuenta su opinión. De vuelta a casa, Astrid no pudo dormir durante mucho tiempo. La situación con Tucker requería una solución, pero ¿de qué tipo? Podía simplemente ignorar sus payasadas, esperando que con el tiempo dejaran de hacerlo. Podía defenderse legalmente, arriesgándose a una larga batalla. Podía intentar hablar con él directamente, aunque dudaba que surtiera efecto. Por la mañana, al despertarse de un sueño intranquilo, tomó una decisión. Proteger su reputación, su carrera y su nueva vida no era solo un derecho, sino una necesidad. No permitiría que Tucker destruyera lo que tanto le había costado construir. Astrid marcó el número del abogado que se ocupaba de su divorcio y le explicó brevemente la situación. «Necesito que redactes una advertencia formal», dijo. «No quiero iniciar un pleito, todavía no, pero tiene que entender que sus actos pueden tener consecuencias». «Lo comprendo», responde el abogado. «Prepararé los documentos esta tarde. Mientras tanto, reúne todas las pruebas que tengas de sus declaraciones difamatorias». Tras la conversación, Astrid se sintió extrañamente aliviada.
No iba a enzarzarse en una pelea emocional con Tucker, pero tampoco iba a dejar que le arruinara la vida impunemente. En el trabajo pidió ver a Gregory Hughes y le habló con franqueza de la situación, del divorcio, del comportamiento de Tucker, de su posible relación con Landon. «Llevo 5 años en esta empresa, Gregory», concluyó, «y me he ganado todos los ascensos que he recibido trabajando duro. No pido un trato especial, pero sí justicia». «Agradezco tu sinceridad, Astrid», replicó Gregory. «Y puedes estar segura de que en nuestra empresa las decisiones se basan en los méritos, no en rumores. Me ocuparé personalmente de que esta situación se resuelva como es debido». Al salir de su despacho, Astrid sintió que la pesadez que la había estado agobiando durante los últimos días retrocedía un poco. No podía controlar las acciones de Tucker, pero sí su reacción ante ellas. Y en lugar de sucumbir a la manipulación, en lugar de dudar de sí misma, eligió el camino de la confianza y la franqueza. Esa tarde se reunió con Reeves para hablar de su decisión. «Decidí recurrir a un abogado», dijo, «no con agresividad, sino con firmeza, para dejar claro que su comportamiento está siendo registrado y podría tener consecuencias». «Creo que es la decisión correcta», refrendó Reeves. «A veces hay que dejar claros los límites». Estaban sentados en el porche de su casa, contemplando el jardín, que poco a poco se iba hundiendo en el crepúsculo vespertino. Astrid se sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no actuaba por miedo, ni por el deseo de agradar o evitar conflictos, sino por una profunda comprensión de su propia valía. «¿Sabes?», dijo, mirando al cielo cada vez más oscuro, «antes me habría derrumbado bajo este tipo de presión, dudando de cada decisión que tomaba, sintiéndome culpable, intentando arreglar las cosas, aunque no hubiera hecho nada malo. ¿Y ahora?», preguntó Reeves, mirándola cálidamente. «Y ahora siento fuerza, no agresiva, no destructiva, sino confianza tranquila, en mis decisiones, en mi derecho a ser feliz». Reeves le cogió la mano en silencio y se sentaron así, sin decir una palabra, simplemente saboreando el momento. Había más apoyo en ese silencio que en 1000 frases habladas. Al día siguiente, su abogado le envió una carta para Tucker, una advertencia legalmente precisa y clara contra la difusión de información falsa que socavaría su reputación y su carrera. Astrid la leyó 2 veces y consintió en enviarla. No sabía cuál sería la reacción de Tucker, pero por primera vez casi le dio igual. Había hecho lo que creía correcto, no por venganza ni por resentimiento, sino por amor propio. En lugar de sucumbir a la manipulación, eligió el camino de la confianza y la franqueza. La abuela de Josie habría estado orgullosa de ella. La carta del abogado había tenido un efecto que Astrid no esperaba: silencio absoluto. Ni nuevos rumores en el trabajo, ni llamadas de amigos comunes con preguntas incómodas. Era como si Tucker hubiera desaparecido de su vida, y era una sensación extraña pero agradable. 2 semanas después de enviar la carta, Astrid estaba sentada en su despacho, inmersa en un nuevo proyecto. Su teléfono móvil vibró suavemente. Un mensaje de un número desconocido. «Tenemos que hablar. Importante. Tucker». Astrid sintió que sus hombros se tensaban. Su primer impulso fue ignorar el mensaje, borrarlo y olvidarlo. Pero algo, la curiosidad o quizá el deseo de cerrar por fin ese capítulo de su vida, la hizo responder. «¿Sobre qué?». La respuesta llegó de inmediato. «Por teléfono no. ¿Nos vemos en el Bluebird Café a las 6 de la tarde?» Astrid dudó. No quería encontrarse a solas con Tucker, pero ya no iba a tenerle miedo. El Bluebird era territorio neutral, un pequeño café en el centro de la ciudad, siempre lleno de gente. No había riesgo. «De acuerdo», escribió ella, «pero solo tengo 20 minutos». «Trato hecho», respondió. Durante el resto del día, Astrid volvió periódicamente sus pensamientos a la próxima reunión.
¿Por qué Tucker necesitaba hablar con ella? Quizá quería disculparse por su comportamiento, o, más probablemente, se trataba de otro intento de manipulación. A las 5:30, Astrid terminó de trabajar y se dirigió a su Aston Martin. De camino, llamó a Reeves. «Tucker quiere verme», dijo sin preámbulos, «en el Bluebird a las 6». «¿Para qué?» Reeves parecía receloso. «No lo sé. Escribí que era importante. ¿Quieres que te acompañe?» Astrid dudó. Una parte de ella quería decir que sí, sentir el apoyo de Reeves a su alrededor. Pero la otra parte, la que había crecido y se había fortalecido en los últimos meses, sabía que esta era su batalla. «No», respondió finalmente. «Tengo que hacerlo sola. Pero, ¿podrías esperarme en el coche? No creo que tarde más de 20 minutos». «Claro», aceptó Reeves. «Estaré por aquí». Acordaron encontrarse en la puerta del café a las 5:55. The Bluebird era un lugar acogedor, con muebles de época y luces tenues. Tucker ya la esperaba en una mesa del rincón, dando vueltas a una taza de café entre las manos. Astrid se sorprendió al ver cómo había cambiado, demacrado, con ojeras. Su traje, habitualmente inmaculado, parecía un poco arrugado. «Gracias por venir», dijo cuando ella se sentó frente a él. «Tengo 20 minutos», le recordó Astrid mirando el reloj. «¿De qué querías hablar?» Tucker parecía casi vergonzado. Era una expresión nueva para su rostro siempre seguro de sí mismo, a menudo petulante. «He recibido una carta de su abogado», empezó. «Bastante impresionante». «Era necesario», respondió Astrid con calma. «Te has pasado de la raya, Tucker». Él asintió, repentinamente de acuerdo. «Lo sé». Hizo una pausa, como si buscara las palabras. «No era yo mismo. Cuando te vi en el restaurante con tu nuevo hombre, en tu nuevo coche, tan feliz. Eso, algo me golpeó por dentro». «¿El qué?», preguntó Astrid observando atentamente su reacción. «Pensé que el divorcio te destrozaría», admitió Tucker. «Que no podrías hacerlo sin mí, sin mi guía. Y de repente veo que no solo lo estás superando, sino que estás prosperando». Astrid sintió una oleada de rabia surgir en su interior, pero no dejó que saliera. Fue una confesión inesperada, que reveló la verdadera naturaleza de su relación con más claridad que cualquier confrontación anterior. «¿Querías que sufriera?», preguntó sorprendida de su propia calma. «No, así no», refunfuñó Tucker. «Es que quería sentir que me necesitabas, que estás peor sin mí». «Pero estoy mejor», replicó Astrid con sencillez. Tucker suspiró, pasándose la mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido encantador pero que ahora veía como mera teatralidad. «Por eso quería conocerte», dijo. «Para disculparme. Por todo. El restaurante, los rumores en el trabajo. Era indigno». Astrid lo observó atentamente, tratando de determinar si era sincero. Tucker siempre había sido un maestro de la manipulación, capaz de decir exactamente lo que la gente quería oír. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por la carta del abogado?» «En parte», admitió. «Pero más que eso, Verónica me dejó. Dijo que después de esa escena en el restaurante vio un nuevo lado de mí, y que no era un lado con el que ella quisiera lidiar». «Mujer inteligente», pensó Astrid, pero dijo en voz alta. «Lo siento». «¿Lo sientes?». Había una nota familiar de escepticismo en la voz de Tucker. «Sí», asintió Astrid. «No quiero hacerte daño, Tucker. Nunca lo he hecho». Él la miró como si la viera por primera vez. Tal vez era la primera vez que no veía a la Astrid que había creado en su imaginación, sino a la mujer real sentada frente a él. «He estado pensando», comenzó tras una pausa, y su voz adoptó el conocido tono condescendiente que siempre empleaba cuando quería algo. «Quizá deberíamos volver a intentarlo, de cero. He cambiado, Astrid. Estos meses sin ti,
Me he dado cuenta de cosas, sobre mí, sobre nosotros. Astrid sintió algo frío deslizarse por su columna vertebral. Ya está. No una disculpa, sino un intento de recuperar el control. Tucker, dijo en voz baja, estamos divorciados. He seguido adelante, y tú deberías hacer lo mismo. Con este Reeves, el desprecio se deslizó en su voz. Con o sin Reeves, replicó Astrid con firmeza. No es asunto tuyo. Él no puede darte lo que yo, continuó Tucker como si no la hubiera oído. Estabilidad, seguridad. Llevo años construyendo nuestra vida, Astrid. Todo lo que teníamos. Teníamos una relación basada en el control, le interrumpió Astrid. Controlabas mi dinero, mi tiempo, mis decisiones. Eso no es amor, Tucker. Es posesión. Su expresión cambió de suplicante a dura, casi enfadada. Cambiaste 10 años de nuestro matrimonio por un coche y el primer hombre que conociste, siseó. ¿Y ahora me dices que me quieres? No cambié nuestro matrimonio por nada, dijo Astrid con calma. Me había liberado de las relaciones que me habían reprimido. El coche y Reeves no fueron las razones del divorcio, sino las consecuencias de mi nueva vida. Una vida en la que tomo mis propias decisiones. Tucker se reclinó en su silla, mirándola con una nueva intensidad evaluadora. «Has cambiado», dijo por fin. «Sí», asintió Astrid. «Y eso es bueno». Permanecieron en silencio, mirándose a través de la mesa. Astrid se sentía extrañamente tranquila. No había miedo, ni rabia, ni siquiera arrepentimiento, solo una clara conciencia de que ese capítulo de su vida estaba cerrado. «No vas a cambiar de opinión, ¿verdad?», preguntó Tucker, y por primera vez en toda la conversación hubo algo parecido a una auténtica tristeza en su voz. «No», respondió Astrid en voz baja. «No cambiaré de opinión». Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces no te entretendré más», dijo, terminándose el café. «Que tengas suerte, Astrid. Te deseo que seas feliz, aunque no sea conmigo». Había algo definitivo en aquellas palabras, algo que hizo creer a Astrid que esta vez iba en serio. «Buena suerte para ti también, Tucker», dijo, poniéndose en pie. «Espero que encuentres lo que buscas». Al salir del café, Astrid respiró profundamente el aire fresco de la noche. Sentía como si se hubiera quitado de encima un gran peso que había cargado durante tanto tiempo que había dejado de notarlo. Reeves la estaba esperando, apoyado en su coche aparcado en las inmediaciones. Cuando la vio, se enderezó, con una mirada interrogante en los ojos. «¿Va todo bien?», preguntó. «Sí», respondió Astrid, y era la verdad. «Más que bien». Subieron al coche y Astrid le contó la conversación con Tucker, su inesperada disculpa y su aún más inesperada oferta de volver. «¿Y cómo te sientes ahora?», le preguntó Reeves cuando hubo terminado. Astrid se preguntó, ¿cómo se sentía? Alivio, sí, satisfacción, sin duda, pero había algo más profundo y fundamental. «Libertad», respondió al fin. «Me siento verdaderamente libre, no solo de Tucker, sino de los patrones que han definido mi vida durante tanto tiempo, del miedo a tomar decisiones, de la necesidad constante de justificarme, de la duda sobre mí misma». Reeves sonrió, y sus ojos se calentaron. «Te mereces esta libertad», dijo simplemente. Condujeron hasta la casa de Astrid, la casa de su abuela, con la que finalmente había decidido quedarse. Por el camino, pensó en los últimos meses de su vida, la herencia, el Aston Martin, la nueva relación, el enfrentamiento con Tucker. Todos estos acontecimientos, como piezas de un mosaico, estaban formando una nueva imagen, la imagen de la mujer que siempre había querido ser, pero que nunca se había atrevido a ser. En casa, se sentaron en la veranda con vasos de vino, mirando al jardín, ahogándose en el crepúsculo. Reeves hablaba del nuevo proyecto de su empresa, y Astrid saboreó la sencillez del momento,
simplemente sentada junto a un hombre con el que podía ser ella misma. «Tengo una propuesta», dijo Reeves de repente, haciendo una pausa en su relato. «¿De qué se trata?», preguntó Astrid con curiosidad. «¿Recuerdas que dijiste que siempre habías querido viajar? Italia, Roma, Florencia». «Lo recuerdo», asintió ella. «Tengo planeadas unas vacaciones dentro de 3 semanas», continuó. 2 semanas de total libertad. ¿Qué tal si las pasamos en Italia? Juntos. Astrid lo miró, sorprendida no tanto por la sugerencia como por su reacción. En lugar de la ansiedad habitual, de la duda, de sopesar los pros y los contras, solo sintió una alegre excitación. «Es un gran paso», dijo, pensando en voz alta en lugar de expresar dudas. «Lo sé», asintió Reeves. «Y no te estoy metiendo prisa, piénsatelo». «Ya estoy pensando», sonrió Astrid. «¿En qué lugares visitaremos primero?». Los ojos de Reeves se iluminaron de alegría. «¿Así que es un sí?». «Definitivamente, sí», confirmó, sintiendo una cálida sensación de seguridad en su interior. No porque Reeves lo hubiera sugerido, sino porque era lo que realmente quería. Viajar, conocer mundo, vivir la vida al máximo. Todo lo que antes le había parecido un lujo inasequible ahora era una realidad que podía crearse ella misma. Pasaron la tarde planeando el viaje, las ciudades que querían visitar, los lugares que no debían perderse. Astrid descubrió que Reeves, al igual que ella, prefería los lugares históricos a los bulliciosos centros turísticos y que adoraba el arte y la arquitectura. «¿Sabes?», le dijo mientras se dirigían al salón, huyendo del aire fresco de la noche. «Podrías conducir tu Aston Martin por los Alpes. Sería épico». Astrid se echó a reír. «Imagínate la cara que pondría el aduanero cuando lo cruzara». «Vaya», le guiñó un ojo Reeves. «Ese sería tu estilo». «Mi estilo», repitió Astrid, y las palabras sonaron bien. Tenía un estilo, el suyo propio, no dictado por las expectativas o los miedos de los demás. Al día siguiente, Astrid se despertó con una sensación de tranquilidad y expectación. Había mucho trabajo por hacer. Preparar documentos para el viaje, asignar proyectos de trabajo, planificar un itinerario por Italia. Pero en lugar de la ansiedad habitual ante los grandes cambios, solo sintió una alegre excitación. En el trabajo, todos notaron el cambio de humor. Marnie incluso le preguntó si había ocurrido algo especial. «Tal vez», sonrió Astrid enigmáticamente. «O tal vez solo estoy contenta». A la hora de comer, llegó un mensaje de Reeves. Había reservado un vuelo a Roma y un hotel para los 3 primeros días de viaje. «El resto lo decidiremos sobre la marcha, como auténticos aventureros», escribió. Astrid sonrió mientras tecleaba una respuesta. «Perfecto. Llevaré un mapa y una brújula por si acaso». Después del trabajo volvió a casa en su Aston Martin, sintiendo, como siempre, una oleada de placer al conducir aquel magnífico coche. Seguía recibiendo miradas de admiración en la carretera, pero ahora no le causaban vergüenza, sino un ligero orgullo. El coche era el símbolo de su transformación, de su nuevo comienzo. En casa, Astrid decidió ordenar las cosas viejas de su armario para hacer sitio a nuevas adquisiciones, quizá incluso ropa nueva para el viaje. Entre las cajas de recuerdos encontró un viejo álbum de fotos de la universidad antes de conocer a Thacker. En ellas aparecía una Astrid joven, risueña, con un brillo en los ojos, rodeada de sus amigos. Se sorprendió a sí misma pensando que aquella chica y la mujer que era ahora tenían mucho más en común que la Astrid de la época de su matrimonio con Thacker. «He vuelto a ser yo misma», pensó. «No solo he vuelto, sino a ser yo misma». Aquella tarde llamó Laura Jenkins, una amiga común de ella, y Thacker con la que Astrid no había hablado en meses. «Hola», empezó Laura un poco tímida. «¿Qué tal estás?». «Bien», respondió Astrid con sinceridad. «Muy bien».
He oído cosas diferentes, dijo Laura con cuidado. De Thacker. No sabía qué creer, pero entonces me encontré con él ayer y dijo algo extraño, que habías hablado y parecías feliz, y que se alegraba por ti. Eso no sonaba como el Thacker que yo conozco. La gente cambia, respondió Astrid en voz baja. A veces para mejor. Sí, supongo que sí, asintió Laura. De todos modos quería sugerir que nos reuniéramos solo para hablar, como solíamos hacer. Astrid se lo pensó un momento. Laura había sido una parte importante de su vida pasada, pero no era seguro que encajara en la nueva. Por otro lado, ¿por qué no darle una oportunidad? Me encantaría, dijo, pero un poco más tarde. Me voy 15 días de vacaciones. ¿En serio? ¿A dónde? A Italia, dijo Astrid y se oyó sonreír. Vaya, ¿sola? No, Astrid hizo una pausa. Con una amiga, una buena amiga. Después de hablar con Laura, Astrid salió al jardín. La tarde era cálida, a pesar del tiempo otoñal. Las estrellas empezaban a asomar en el cielo cada vez más oscuro, y recordó cómo de niña le encantaba contemplarlas con la abuela Josie, soñando con tierras lejanas y aventuras. La vida se compone de elecciones, pequeña, solía decir la abuela, y la elección más importante es ser fiel a ti misma. Ahora Astrid comprendía la profundidad de esas palabras. Ser fiel a ti misma no significaba ser egoísta o imprudente, significaba vivir de acuerdo con sus valores, sus deseos, sin dejar que las expectativas de los demás dictaran su camino. Su teléfono zumbó, un mensaje de Reeves. Acabo de encontrar una gran guía de las joyas ocultas de la Toscana, anticipando nuestra aventura. Astrid sonríe y responde. Yo también. Estoy deseando que llegue cada día. No sabía qué les depararía el futuro, si esta relación se convertiría en algo permanente o si solo sería una fase maravillosa de su vida. Pero, por primera vez, no tenía miedo a lo desconocido. Pasara lo que pasara, sabía que podría manejarlo, que podría tomar las decisiones correctas para sí misma. Astrid levantó los ojos hacia las estrellas, sintiéndose profundamente agradecida por la herencia de su abuela, por las lecciones que había aprendido de su matrimonio, por las nuevas personas de su vida, por la oportunidad de empezar de nuevo. Su nuevo Aston Martin, que brillaba a la luz de la luna en la entrada de su casa, era algo más que un coche. Era un símbolo de su nueva vida, una vida en la que ella llevaba el volante y elegía la dirección. Y el camino que tenía por delante le parecía infinitamente hermoso.